Creo que mi motivación es, no sé, andar en bicicleta, sentirse libre, llenarte. La vida no es fácil y hay muchas personas que están detrás de un escritorio lamentándose que no hicieron lo que quisieron por X motivo. Creo que los sueños son para cumplirse y si tú no cumples tus sueños vas a quedar con una deuda en el mundo o en tu vida. Y siento, es como mi cable a tierra, la verdad que es algo increíble que no me pasa con otra cosa. Me siento libre y puedo expresarme a mi manera con la bici. Es una libertad que tengo total. Lo siento como que es una terapia, como que me hace olvidar todo, todos los problemas que tenga, ya sea cualquiera, te olvidas. También siento que me ayudó mucho a crecer espiritualmente. Lo primero es adrenalina todo el tiempo, desde que me subo a los pedales hasta que me bajo es adrenalina, a veces miedo, a veces ansias por hacer el truco que quiero hacer. De hecho es saber si me va a salir bien o me va a salir mal. Y bueno, mi sueño es vivir del BMX y yo quiero lograr eso a como dé lugar y sé que tengo que vencer muchísimos miedos para hacerlo, de hecho. El BMX solo depende de ti, solo depende de tus ganas, de tu pasión, de lo que tú quieres en tu vida. Y si tú te proponiste hacer BMX es a morir, ¿sabes? Es una cosa que solo lo llevas tú y si vas a montar, eso te pone alegre. Si estás triste, deprimido, coges tu bicicleta, sales a pedalear, vas a los parques, te encuentras con tus amigos, con una familia, es una hermandad pura y se siente una buena vibra, cómo vivir ese estilo de vida. Probablemente uno nace con eso, nace para eso y solo ni bien lo pruebas te das cuenta de que para eso estás, ¿no? A donde voy, amigos, amistades, todos me conocen más por el tema del BMX, ¿no? Quizá por la cantidad de años y por el esfuerzo que le he puesto a esto año tras año, ¿no? Yo gracias al BMX he conocido lo que es en realidad ser libre, ser feliz, no sé, tener una sonrisa en la cara y que sea humilde, que sepas que todo lo que estás teniendo lo mereces y lo que no es porque tienes que luchar por ello. Todo lo que hago es para tratar de llegar a montar BMX en algún momento. Yo diría que soy mucho mayor y tengo muchas responsabilidades, ¿no? Mi único momento de tranquilidad, felicidad y de diversión es cuando toco mi bicicleta BMX. Estás haciendo algo que es posible que falles, es posible que no. O sea, estás retándote a ti mismo constantemente, por más de que ya tengas dominado un truco, siempre consigues un lugar nuevo para hacerlo, o las condiciones son distintas y eso creo que es lo que hace que sientas esa adrenalina que al final del día es muy adictiva y es muy difícil de dejarla. Bueno, creo que lo monetario ya pasa a segundo plano. Lo más importante que te da la bicicleta son los viajes, la gente que conoces, las culturas nuevas que vas conociendo. Si estoy enfermo, me levanto de la cama y digo, guau, pienso en mi bicicleta. Salgo a los parques y le saco una sonrisa a todas las personas que están ahí viéndome practicar y eso a mí me llena de poder mostrar lo que yo hago, o sea, mi talento. Es muy distinto hacerlo por una retribución monetaria o por algo así, a hacerlo de manera voluntaria, ¿no? Hacerlo de manera voluntaria, hacerlo por pasión. No lo veo por el lado del dinero ni nada, lo veo como algo para mí, para poder compartir con amigos, el tema de progresar. Es que en cualquier parte del mundo la familia del BMX es una sola. Es lo lindo que te da la bicicleta, es como una cadena de bicicleta, uno en la contra otro va uniendo. People these days never treat each other right. All they ever do is fight, fight, fight. Whatever happened to mutual respect? Without you, lives are red. I say now, now, now. I say now, now, now. Why you doing those things? Can't you see the pain it brings?
BMX. Cada vez que viajo como que vas feliz, vas chocho porque vas pensando que vas a conocer personas nuevas, amigos nuevos, familia nueva, culturas nuevas, te reís un montón de todas las anécdotas pasándola con los chicos, haces de todo. Es como que estás feliz porque conoces muchas cosas, después terminás en contacto con todos, terminás yendo a países que jamás nunca te imaginaste, te invitan a sus casas. Yo jamás voy a lamentar haber nacido en Latinoamérica. Es más, estoy orgulloso porque tenemos todo acá y no nos hace falta nada. Bueno, unos tienen suerte y otros no tienen suerte, pero en realidad no se trata de eso. Fíjense nada más en Daniel Derks, que es venezolano y llegó a ser 3 veces campeón de los X Games, ¿no? Si es que se trata de competir. Él también ya está en una etapa en la que el BMX se ha convertido en otra cosa, ya no solo una meta para competir, sino por ejemplo hacer su park, ¿no? Hacer su negocio, enseñarle a otra gente. Entonces a mí hace más de 15 años que también se convirtió en eso, ¿no? Ya no solo yo, sino el resto de gente conmigo. Por más de que quiero seguir compitiendo y quiero que me siga yendo bien, yo creo que tengo una meta más allá de eso y es el fomentar el deporte y el lograr unirlo y crecerlo a nivel mundial. Estamos muy cerca de entrar a las Olimpiadas. Yo creo que el BMX Park, especialmente en Latinoamérica, se beneficiaría de algo así, ¿sabes? Algo que las gobernaciones pudieran ver el deporte como lo que es un deporte de verdad y tener más apoyo para más parques, más lugares, entrenamiento, ¿sabes? Todo lo que nos ha hecho falta aquí en Latinoamérica de toda la vida. Yo nací en una comuna de no muchos recursos monetarios y veía que muchos niños querían practicar este deporte, pero no tienen apoyo, no pueden llegar a hacerlo. Muchas veces he querido viajar a muchas competencias y se me ha cortado mi carrera por el tema de sacar un visado. Tuvimos que entrenar un montón con mi hermano, que tengo un mellizo, entrenar mucho, tratar de viajar, cómo no sé, intentándolo. Nosotros nos solventamos todos los viajes de nuestro bolsillo, es decir, gracias a Dios nos estuvo yendo bastante bien en todas las competencias a las que hemos asistido y hemos logrado ganar dinero. Hay muchas competencias que no puedo ir por el tema del dinero, que es bastante complicado. Trabajo en mi casa para poder juntar el dinero para ir a competencias. Muchos lo hacemos por eso, más que todo por reconocimiento, por logro personal, ¿no? Ya que el apoyo acá es nulo, bajo, ¿no? Pues claros ejemplos hay en Latinoamérica de personas que están un poco sobresaliendo y otras que ya lo lograron, que son pocas entre muchas, pero igual ellos son una motivación más de que sí se puede, que no está decidido que no. Si no nací en Estados Unidos, o en Australia o en los países del primer mundo, pues no me interesa. Nací en
en Argentina y no me importa, el sueño es ese. El país donde naces no tiene nada que ver con la dificultad que puedes llegar a tener. O sea, tú puedes ser pobre o rico en cualquier país del mundo y vas a tener diferentes dificultades. Bueno, en la vida siempre las cosas son difíciles y si no son difíciles uno como que no las valora. Entonces creo que si no hay dificultad en lo que tú hagas a diario, no va a tener como la misma recompensa que tú esperas día a día. Y si tienes fuerza, tienes salud, estás preparado para enfrentar el mundo, lo puedes hacer. Proponételo y hacelo, no te fijes cómo, si te fijas cómo fuiste. De hecho, me gusta salir desde abajo, ir trabajando todo el tiempo hasta llegar a donde quiero y no tengo por qué lamentarme. Si en algún momento puedo representar a Sudamérica a nivel mundial, pues voy a estar totalmente orgulloso de hacerlo. Todos somos iguales, todos tenemos lo mismo y tenemos la misma capacidad y talento que cualquier otra persona. Este evento de BMX que está sucediendo ahora con todos los latinos y Daniel Ders viniendo, casi viene Kenneth Tencio, pero se le rompió una costilla, ¿no? Esto hace que haya más relación entre todos los bikers de toda la región y que todo el mundo pise tierra, ¿no? Y se den cuenta que nadie es extraterrestre, todos son el mismo tipo de bikers, nada más que uno tiene más nivel que el otro de montar porque es más hábil o no, pero en realidad todos somos lo mismo, todos tenemos el mismo feeling, ¿no? Sabes, la movida aquí en Latinoamérica ha crecido muchísimo y imagínate, Perú es uno de los pocos países que ha tenido un gran crecimiento en infraestructura y siempre me pareció extraño de que no hubieran eventos aquí internacionales. Bueno, este gran campeonato o iniciativa que hizo Briaton creo que es una fiesta tremenda, no solamente para acá, para Lima, sino que es para todos los riders de Perú. Estoy muy contento por todo lo que se está armando, estoy muy contento porque en Perú cada vez hay mucho más riders, cada vez hay mucho más nivel, mucho más parque y el deporte está creciendo mucho aquí. Siento alegría de poder compartir momentos, compartir sesiones con gente de otros países, amigos de otros países que probablemente nosotros ya los conocíamos, pero hay mucha gente acá que no tenía la oportunidad de compartir con ellos. Son muchas culturas diferentes, pero del mismo continente, que es algo que me hace sentir como en casa, me hace sentir pues feliz, agradable, el estar en un lugar con diferentes tipos de acentos, diferentes formas de hablar. Pues es como una gran fiesta entre todos y eso es importante, pasarla bien y divertirse. Y es primera vez en la historia del BMX que yo conozco, de freestyle en Perú, que vienen tantos riders de tantos países. Como Chile, Brasil, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perú. Argentina, Bolivia vinieron desde México, de muchísimos lugares y yo creo que bueno, cada país como que tiene su estilo de rider y aprendes de cada uno de ellos. La verdad es que es una experiencia increíble con amigos de toda la región, ¿no? Se siente la hermandad de los latinos. Bueno, ya saben, a lograr, porque todo se puede. Estamos vivos, fuertes, con salud. Y hermano, nos vemos en el Briaton Off Fire.
Bueno, a mí me parece alucinante una marca como Briatong se mande a hacer un evento como este y en verdad es como decía su propio dueño o fundador, ¿no? Que es un antes y después de su marca y eso lo deberían de entender muchas marcas nuevas, ¿no? Que si apuestan por este tipo de eventos van a salir adelante. Y noto que Latinoamérica está lista para salir. Entonces imagínate, viene la oportunidad de venir aquí a Perú con Briatong detrás de la competencia, una de las mejores parques que hay en todo el Perú. ¿Sabes? Creo que la gente en Latinoamérica ha estado tan lista para este momento que esto es una de las mejores cosas que puede haber sucedido en Latinoamérica en la última década. O algo personal, a mí me encanta competir porque es como que tengo por 40 segundos o por el tiempo que sea en el campeonato el parque para mí solo. Para mí algo importante como en las competencias, no arriesgar trucos que no saben, como ir a lo seguro y lo más importante es divertirse. Dejemos como, obviamente uno viene a competir, pero también lo viene a pasar bien y a disfrutar. Si no te diviertes arriba de la bici y no te sabes divertir contra tus rivales, entonces no estás haciendo BMX, porque el BMX se trata de eso. Verlos y encontrarlos siempre en los eventos porque es un compañerismo, compartir la disciplina que hacemos, mostrarnos nuestros trucos que cada vez estamos progresando y explicándonos todo lo que tenemos que aprender y es algo que solamente nosotros nos lo vamos a llevar siempre en la vida y no nos lo va a quitar supuestamente nadie. Que se mantenga constante la gente, que los BMX no se rindan y no busquen nada a cambio, que se sientan felices consigo mismos y que se motiven, que hay que superarse a sí mismo más que nada. Decirles que las cosas no caen del cielo, tenés que pelearle un montón. Todos los rayos la pelearon, somos bikers, somos BMX. Traten de no fijarse el cómo, más que todo siempre digo lo mismo, no se fijen el cómo, solo propónganse, háganlo, no les queda otra. El consejo que le puedo dar a otros corredores es simplemente crean en sus sueños. Si de verdad lo que quieren hacer es salir y competir, o sea, colóquense metas, o sea, a corto plazo, mediano y a largo plazo. Tienes que, sabes, practicar mucho, tienes que pensar que tienes que hacer la tarea. Haz tu tarea, monta tu bicicleta todos los días, trata de informarte porque va más allá de solo montar bicicleta, puedes ser el mejor del mundo, pero si no sabes relacionarte, si no tienes esa calidad de persona, si no tienes un poco de visión, va a ser mucho más difícil para poder salir del país y para poder competir internacionalmente, para poder hacer, o sea, todo eso que quieres hacer. Así que simplemente quédate firme a tu sueño. Yo creo que cuando estás muy cerca de llegar, algo pasa que sientes que te estás ahogando. Si de verdad lo que quieres hacer va a terminar saliendo y simplemente dedícale el corazón. Y si es para ti, va a salir. Marujo Peralta, con 19 años de edad. I can breathe and touch and see.
grandísimo saludo a la gente de Brighton, porque de verdad sin ellos esto no hubiera acontecido. O sea, imagínate, esto es una reunión latinoamericana, vino gente de todos lados, vino gente de Colombia 3 días en autobús, vino gente de no sé dónde también 4 días desde Argentina, gente de Chile, Bolivia, o sea, de México también, imagínate, de España. O sea, una locura, así que yo creo que esto es una demostración de que el BMX en Latinoamérica está creciendo y deberíamos de hacer más eventos como este, y espero este evento se repita y se convierta en una tradición en los años por venir. Así que muchas gracias a todos.